a nivel federal, solo 1% de los asuntos que se resuelven en el sistema penal acusatorio llegan a juicio. Es decir, se está cumpliendo con el objetivo de resolver los conflictos más rápido a través de soluciones alternas. Hoy hablaremos de la etapa del juicio oral, desde su apertura hasta la sentencia que emite el Tribunal de Enjuiciamiento. Mi nombre es Emanuel Saldaña. Quédese con nosotros. Ya inicia Te Defendemos. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Ángel Alonso Trujillo, defensor público federal. Bienvenido, doctor. Gracias por la invitación. Pues a manera de introducción, explíquenos cuáles son las etapas del sistema penal acusatorio en México. Bueno, como ya en múltiples ocasiones, ¿verdad? Ya ustedes ya lo saben, que vino una reforma ahí en el 2008 sobre este sistema de justicia penal. Y bueno, pues básicamente nosotros podemos decir que en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales se establece por ahí en un artículo 211 del Código que bueno, este procedimiento penal tiene pues varias etapas. Fundamentalmente lo que llamamos la etapa de investigación, ¿sí? Esta a su vez pues se subdivide en la fase de investigación inicial y la fase de investigación complementaria. La fase de investigación inicial pues prácticamente da inicio con la presentación de la denuncia o la querella, ¿sí? Y la etapa de investigación complementaria, pues bueno, esta prácticamente va a seguir después del dictado del auto de vinculación a proceso, a efecto de que se cierre la investigación dentro del periodo de 2 a 6 meses. Posteriormente, una vez que ya en esta etapa de investigación que tiene como finalidad que se recaben datos de prueba, es decir, información, evidencia, y que las partes están recabando esta información, el Ministerio Público y la Defensa, la víctima, el ofendido, su asesor jurídico, llegamos a la etapa intermedia. La etapa intermedia básicamente tiene como finalidad el saneamiento de la prueba, es decir, la depuración de las pruebas. Ahí se ofrecen y se admiten las pruebas, todavía no las desahogamos, nada más las presentamos y las admitimos, y ahí va a haber la depuración de estas pruebas, decir si son pertinentes, idóneas, conducentes, lícitas o no. Y posteriormente, bueno, ya en esta etapa intermedia se llega a la acusación. El Ministerio Público va a estar en condiciones de acusar o no acusar. En caso de que acuse, bueno, esta etapa intermedia, pues básicamente va a concluir con lo que se conoce como el acuerdo de apertura a juicio oral, y posteriormente ya viene la etapa de juicio oral, donde se van a desahogar las pruebas. Y yo agregaría algo también, que si bien el Código Nacional no establece un cuarto procedimiento o etapa, yo diría que ahora con la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal podemos incorporar ahí también la parte de la ejecución de penas con la figura de los jueces de ejecución. Y bueno, en este programa nos vamos a enfocar precisamente en esta etapa de juicio. ¿Cuáles son las características de esta etapa? Bueno, pues esta etapa es muy importante. Inclusive, bueno, yo partiría de lo que dice el propio Código Nacional, que se establece que la etapa de juicio oral tiene como finalidad, como objeto, resolver las cuestiones esenciales del proceso. ¿Y cuáles serían esas cuestiones esenciales del proceso? Pues tener o no por acreditado el delito y la responsabilidad penal del ahora acusado. Esas son las cuestiones esenciales. Y también en la etapa de juicio oral, que después ya viene la etapa de una audiencia de individualización de sanciones, pues bueno, también el tema de la imposición de las penas y medidas de seguridad. Pero en este debate del juicio oral en concreto, se van a resolver esos temas esenciales sobre la acreditación del delito y la responsabilidad penal, sobre la base de la acusación que formule el agente del Ministerio Público. Es decir, debe de haber una base fáctica, una congruencia entre los hechos que establece el agente del Ministerio Público en la etapa intermedia al formular su acusación
con las pruebas que ya se admitieron ahí y las pruebas que van a ser desahogadas en esta etapa de juicio oral. Entonces creo que es una de las etapas más importantes también, porque es donde se va a desahogar también la prueba, a través del principio de contradicción, de inmediación, de publicidad, oralidad, continuidad, igualdad de partes, del debido proceso, etcétera. Precisamente estos principios que acaba de mencionar, pues son el fundamento de esta etapa, ¿no? ¿Hay algún momento, algún supuesto en el que alguno de esos principios se tenga que omitir por llevar a este proceso a buen término? Sí, por ejemplo, me llega ahorita a la mente el principio de publicidad. A lo mejor hay casos donde estas audiencias no podrán hacerse públicas, sino que tendrán que ser privadas. Deberá de llevarse algún sigilo, como por ejemplo en delitos de carácter sexual, de secuestro, de violación o temas de seguridad nacional. ¿Quiénes participan en esta etapa de juicio? Esa pregunta es muy importante. Pues bueno, en esta etapa de juicio ya intervienen como partes en el proceso y no como meros sujetos, sino como partes destacadas con una función protagónica en este proceso penal, la víctima, el ofendido y su asesor jurídico. Esto para mí es muy importante porque ya con relación al antiguo sistema tenían esa función de ser meros coadyuvantes del agente del Ministerio Público y ahora se convierten ya en parte activa, donde se le reconocen derechos también, derechos humanos a la víctima ofendido, y tienen una representación de su asesor jurídico. Entonces, la víctima, el ofendido, su asesor jurídico intervienen en la etapa de juicio oral. Obviamente, el agente del Ministerio Público, conocido como la Fiscalía, el defensor público o privado y el acusado. También intervienen los peritos, también intervienen los testigos y también intervienen, diría yo, los objetos materiales y los documentos que van a hablar a través de su fuente. Sí, los documentos ahora van a hablar a través de su fuente. Ya no nada más es exhibir el documento, sino ahora se va a incorporar a través inclusive de su lectura. Doctor, es momento de hacer una primera pausa. Al regresar tendremos la opinión de la ciudadanía sobre el tema de los juicios orales y quiero dejar una pregunta sobre la mesa, ¿no? ¿Cómo se desahogan las pruebas en la etapa de juicio? Claro que sí. Vamos a una breve pausa, no le cambie, volvemos. Ya estamos de regreso, estamos conversando con el doctor Ángel Alonso Trujillo, defensor público federal. Y antes de continuar nuestra charla, quiero invitarlos a ver la sección Te Escuchamos. En esta ocasión le preguntamos a la gente qué opina acerca de que los juicios orales sean públicos y cualquier ciudadano pueda presenciarlos. Vamos a ver la sección y regresamos. Yo creo que es un gran avance de nuestro país el haber obtenido que los juicios se llevan oralmente, toda vez que está uno enfrente del juez. La inmediatez y todas las características que conlleva este juicio trae un beneficio a esa prontitud, valga la redundancia, esa prontitud de poder obtener justicia. Que la gente se dé cuenta, ¿sí? Que esté a la vista la actuación de la justicia, que ellos estén conscientes de cómo se lleva esto. Muchas veces las personas están confundidas, ¿sí? Y piensan como que en las novelas, lo que pasa en las novelas es lo que pasa aquí y no. Aquí se manejan tiempos, se manejan formas y se manejan modos y se respeta el tiempo y forma de cada proceso aquí. Bueno, sin duda alguna los juicios orales han transformado la forma de impartición de justicia. Yo creo que los ciudadanos deben de estar más de cerca, deben de entender, ir de la mano con lo que está pasando. Pues yo creo que nos ayudaría a todos para comprender más nuestras leyes mexicanas. Pues permite que la sociedad se entere
o esté consciente, sepa sobre los juicios, sobre los problemas, sobre cuestiones que, pues sobre todo pueden implicar cuestiones para la sociedad importantes, ¿no? Pues yo considero es para que la gente sepa en un juicio los derechos que ellos podrían tener y tener conocimiento de cómo se lleva un proceso, ¿no? Y siempre lo ven cerrado y así la gente como que dice, ¿qué es esto, no? Y se espantan en una demanda y ya con eso ven cómo es el proceso y ya yo creo que eso le tranquiliza a la gente, ¿no? Bueno, yo pienso que ahorita las prácticas de los juicios orales son muy pronto, ¿no? Hay que darle su tiempo todavía, a que se divulguen más, que la gente esté más consciente de acostumbrarnos a la nueva cultura de los juicios orales. Excelente, es una forma de ver el trabajo objetivo de un juez, de la defensa, del ciudadano agente del Ministerio Público, de los asesores victimal. Excelente, excelente, fue un acierto de los legisladores el que tenga como principio la publicidad. En Estados Unidos es muy bueno porque la gente es muy educada, todo, pero aquí no creo que sea bueno verse enemigos con la gente, o sea que aquí no creo que esté bien, pero bueno. Primero tendrían que educarnos. Pues yo creo que sí está bien que se hayan instaurado ese tipo de juicios. Lo único que falta es información a la gente, a la ciudadanía, ¿sí? Porque los abogados todavía nos cuesta cierto trabajo. Pues ahí estuvo la opinión de la gente. Doctor, ya hablábamos de este principio de publicidad. ¿Cuál es su impresión de la opinión? Pues que todas las opiniones son muy interesantes, la verdad, y me quedaría con una de las últimas aportaciones del abogado que entrevistaron. Efectivamente esto tendrá que ir madurando y todavía nos falta mucho camino que recorrer. Sin embargo, comparto la idea del legislador y es un avance. Y bueno, retomando ya nuestra charla, nos quedamos con una pregunta sobre la mesa. ¿Cómo se desahogan las pruebas en la etapa de juicio? Pues bueno, efectivamente, como ya lo habíamos señalado, para el desahogo de estas pruebas, pues se necesita de una etapa de juicio oral. Es donde se van a desahogar las mismas y, bueno, respetando los principios que ya se han establecido en la Constitución, el principio de inmediación, que quiere decir que precisamente la prueba deberá de desahogarse en presencia del juez y que el juez no podrá delegar esa función a un secretario o algún otro servidor público para poder apreciar el desahogo de la prueba. Las audiencias públicas a través de la oralidad, que no se deberán de interrumpir las audiencias, pero atinadamente, bueno, yo diría que cada prueba tiene una técnica de litigación. O sea, para desahogar la prueba testimonial, o en este caso el testimonio de una persona, pues bueno, existen varias técnicas de litigación, el desahogo de la pericial, como el interrogatorio directo, el contrainterrogatorio, que el interrogatorio directo básicamente lo va a llevar la persona que ofrece la prueba. Sí, yo ofrezco a mi testigo Juan Pérez para que dé cuenta de un hecho. Entonces yo le voy a formular preguntas no sugestivas, porque es un interrogatorio directo, claro. Y luego la contraparte, que puede ser la gente del Ministerio Público o viceversa, le va a hacer un contrainterrogatorio, en donde sí se permite la pregunta sugestiva. Esto quiere decir que en la pregunta va prácticamente implícita la respuesta, estamos induciendo a que nos diga un sí la persona que estamos interrogando. Y bueno, también dentro de la audiencia de juicio oral existe lo que es el desahogo de otro tipo de pruebas, como las documentales que deben de ser leídas, los videos que deben de ser reproducidos, objetos también que deberán de ser reconocidos por los testigos o por los peritos para que den cuenta de la existencia de estos, como por ejemplo un arma de fuego, y una vez que se hagan varias preguntas al testigo o al perito, estas pueden ser acreditadas e incorporadas como pruebas al juicio oral para que en su momento el tribunal de enjuiciamiento esté en condiciones de valorar estas pruebas, ¿no? Entonces yo diría que, bueno, cada uno de los medios de prueba que se incorporaron en la etapa intermedia y que ahora en la etapa de juicio oral se desahogan, tienen una técnica de litigación bien particular y que la verdad
Bueno, es muy amplio el tema. Sin embargo, también tenemos que aquí existe el tema de las objeciones también, si hay preguntas inconducentes, impertinentes, compuestas, sugestivas, etcétera, pueden ser objetables y el juez va moderando el debate y una vez que se desahogan estas pruebas, pues bueno, se cierra el debate a través del alegato de clausura, donde previamente, cuando inicia la audiencia de juicio oral, hay un alegato de apertura, desahogo de pruebas y luego el alegato de clausura y el dictado de la sentencia. Y precisamente cuando se llega a la sentencia, ¿qué tipos de sentencia hay? Pues bueno, aquí prácticamente creo que no hay más que de dos, como en el sistema tradicional. Puede ser una sentencia condenatoria o puede ser una sentencia absolutoria. Pero también, bueno, pudiera haber una sentencia mixta también, donde a lo mejor por algunos delitos o por algunas personas se decrete la libertad y por otras o por otros delitos se condene, que son sentencias mixtas. Pero así, de manera general, puede ser una sentencia condenatoria o una absolutoria. Y cada una de ellas, el mismo Código Nacional establece cuáles serían prácticamente los elementos que debe contener y qué se debe de acreditar para llegar a una condena o a una libertad. Nuestro sistema de justicia penal, al dictar alguna sentencia, ¿se identifica con la sistemática de la teoría del delito? Esa pregunta es muy importante porque siempre con la adopción de cada uno de los sistemas que hemos ido adoptando aquí en México, se ha dicho si nos identificamos o no con un sistema penal. Y también sería ahí muy importante decir cuáles son las implicaciones en materia probatoria de adoptar tal o cual sistema. Y me refiero al sistema del causalismo naturalista, al sistema del causalismo valorativo, sistema neoclásico, al sistema final de acción o a la teoría de la imputación objetiva o sistema funcionalista. Pero bueno, si nos identificamos, yo desde mi perspectiva considero que en el dictado de la sentencia, según los requisitos que ya se establecen ahí, tanto para condenar o para absolver, nos identificamos con el sistema final de acción. Este sistema final de acción prácticamente establece lo que conocemos como el tipo penal complejo. ¿Y por qué es complejo? Porque al momento de la sentencia llegamos a tener que para acreditar los elementos del tipo penal se debe de tener un estándar muy alto de prueba, porque se debe de acreditar los elementos objetivos, los elementos normativos, los elementos subjetivos específicos y los elementos objetivos genéricos, que es el dolo y la culpa. En esta sistemática, el dolo y la culpa ya están ubicados en el tipo penal. Cuando esto sucede, que estos elementos subjetivos genéricos están en el tipo penal, prácticamente podemos afirmar que nos estamos identificando con el sistema final de acción de Hans Belzel, ¿sí? Y esto implica que hay que acreditar todos esos elementos ya en el dictado de la sentencia. Muy bien, doctor, pues es momento de hacer una segunda breve pausa. Al regresar tendremos la respuesta a las preguntas del auditorio. Ok, gracias. Vamos al corte, no le cambie. Ya estamos de regreso, ya tenemos algunas llamadas del auditorio. En la sección Te Respondemos. Vamos con la primera llamada, es de la señora María Elena López Juárez. Ella pregunta si en este sistema procesal penal la sentencia se debe emitir en forma escrita o únicamente oral. ¿Qué le puede responder? Pues le respondería que esta sentencia debe de ser explicada oralmente en una audiencia de explicación de la sentencia y que también debe de ser emitida en forma escrita. Me explico, ¿por qué debe de ser en forma escrita? Porque debe de garantizarse
el derecho humano a la debida motivación y fundamentación, la garantía judicial de la debida motivación y fundamentación que establece el artículo 16 constitucional, ¿sí? Entonces, dado que es un acto de una autoridad, debe de mediar mediante un documento, la sentencia, y esta pues puede ser explicada en forma oral. Debe más bien de ser explicada en forma oral. Después del cierre del debate, que concluye la etapa de juicio oral, se pasa a la etapa de deliberación y luego ya se pasa a la explicación de la sentencia y posteriormente bueno, ya previamente ya se hizo el documento también escrito. Muy bien. Ahí está la respuesta para María Elena. La siguiente llamada es del señor Julio César Rodríguez Vargas. Él pregunta, ¿cuál es la ventaja que reporta este nuevo sistema de justicia penal cuando se dice en la Constitución que la valoración de la prueba será de manera libre y lógica? Pues esto es un superavance realmente. ¿Por qué? Porque, pues bueno, dentro de la teoría de la prueba existen varios sistemas de valoración de la prueba y rápidamente señalaría, existe el sistema de la prueba tasada. Inclusive nuestro antiguo sistema de justicia penal adoptaba también ese tipo de sistema, que quiere decir que ya el código, los códigos procesales establecían un valor preconcebido de la prueba. Es decir, el legislador al momento de formular o de elaborar el código procesal en el capítulo de valoración de la prueba, ya le estaba dando un valor a ciertos medios de prueba, como por ejemplo decía que los documentos públicos tienen pleno valor probatorio. Ya el juez no se puede mover de ahí. Decía, pues esto tiene pleno valor. A mí me exhiben un documento público y tiene pleno valor probatorio. A mí, por ejemplo, el resultado de un cateo tiene pleno valor probatorio. El testimonio de una persona tiene valor de indicio, la prueba pericial también tiene valor de indicio, y ya de ahí no se podía mover el juez. Luego vamos, por ejemplo, en otros sistemas como el anglosajón, que es el de la íntima convicción, que pues ahí prácticamente atiende a aquellos jurados populares, donde pues lo que ellos consideren, según su saber y entender, le dan un valor a la prueba. Pero en este sistema ya de libre valoración o sistema de la sana crítica, el juez ya no está ceñido a reglas de valoración, sino que tiene una amplia libertad para valorar los medios de prueba y darles el valor convictivo que su sana crítica le dé. ¿Esto qué quiere decir de la sana crítica? Que debe de hacer razonamientos lógico-jurídicos que motiven debidamente el por qué cierto medio de prueba ha alcanzado un determinado valor de convicción. Pues ahí estuvo la respuesta para Julio César. Vamos con la siguiente llamada, es de Sofía Beltrán Orduño. Ella nos dice que se enteró que un juez en la sentencia dejó en libertad a uno de sus vecinos, a quien se le acusó de un delito de abuso sexual, según porque no se acreditó que esa persona haya actuado con fines lascivos. Le dijeron a la víctima que el Ministerio Público no alcanzó el estándar de prueba para demostrar esta situación. Y ella quiere saber si es correcto esto que pasó. Pues sí. Bueno, no diría si es correcta la sentencia, porque tendría yo que documentarme sobre el particular, pero que eso puede suceder, sí puede suceder. Y en razón de que este elemento que nos está refiriendo la persona que nos hizo favor de hablar, que es los fines lascivos, es lo que conocemos como un elemento subjetivo del tipo penal, es decir, que son aquellas intenciones que tiene el sujeto en su mente, pero que no se pueden ver. Okay. O sea, ¿con qué finalidad la acarició? No es lo mismo agarrarte la pierna, hola, ¿cómo estás? A agarrarte la pierna, pero ya con una finalidad perversa, erótico-sexual. Entonces, me parece que a lo mejor ahí precisamente no se alcanzó como el estándar de prueba que necesitaba el Ministerio Público, quien tiene la carga de probar su acusación para acreditar ese elemento subjetivo que es los fines lascivos. Y en razón de eso, pues si no se acreditó, pues entonces el juez, como dice la misma teoría, más allá de toda duda razonable, pues puede decretar una libertad. Muy bien, pues se nos termina el tiempo del programa.
Doctor, antes de irnos, ¿dónde puede solicitar la gente defensa penal? Sí, bueno, evidentemente que en el Instituto Federal de Defensoría Pública, que es en Bucareli 22 y 24 en la Colonia Centro, y pues yo, su servidor, pues bueno, me encuentro adscrito al 5º Tribunal Unitario en materia penal del primer circuito, aquí en Insurgente Sur, en el que se conoce como el edificio Prisma, ahí en el 2º piso. Estoy a sus órdenes, cualquier pregunta, cualquier duda, podré ayudarlos. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Ángel Alonso Trujillo, Defensor Público Federal. Gracias a ti. También agradecemos a nuestro equipo de producción que hace posible este programa y a usted por sintonizarnos. Lo esperamos la próxima. Quédese mientras en la señal del canal judicial.